Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos muy cercanas a la conmemoración de la movilización estudiantil del 2 de octubre de 1968 y bueno, vamos a platicar al respecto y como cada semana saludo a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues nos da también muchísimo gusto a Felipe, a mí que nos acompañe, Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité 68, pues para conversar desde la memoria, ir al pasado, pero también estos como cruces con el presente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Margarita y Felipe, por la invitación. Y bueno, como ya es costumbre en Perspectivas Históricas, les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula. La represión policíaca a las movilizaciones estudiantiles y políticas el 26 de julio de 1968 y la intervención del ejército para reprimir a los estudiantes del barrio universitario del centro de la Ciudad de México fueron el detonante que hizo surgir al llamado movimiento estudiantil de 1968 con jóvenes bachilleres y universitarios de la UNAM, el Politécnico y otras escuelas. Las y los estudiantes utilizaron la creatividad para dar a conocer a la sociedad capitalina y mexicana las demandas y los objetivos de su lucha con la intención de romper el cerco informativo del gobierno de Díaz Ordaz. Promovieron sus demandas compartiendo volantes y mítines donde invitaban a la gente a sumarse a su lucha que se sintetizaba en los 6 puntos del pliego petitorio, cuyas demandas centrales eran democracia, alto a la represión, libertad a los presos políticos y derogación de los artículos de disolución social con los que se perseguía y encarcelaba a los opositores al régimen. El movimiento del 68 cambió al país. Fue el inicio de una etapa en la que la lucha popular continuó y logró que la democratización del país y las conquistas sociales fueran avanzando en las décadas siguientes, alimentadas por el ejemplo y la lucha de miles de mujeres y hombres que se transformaron y que transformaron al país con su compromiso y entrega. Bien, regresamos para conversar, como ya se puede apreciar en esta introducción que preparamos para el programa del día de hoy, sobre el movimiento estudiantil de 1968. Y bueno, nos acompaña Félix Hernández Gamundi, como ya decíamos, un protagonista de estos acontecimientos. Me parece que eso es muy importante destacar acá, que es algo que nos interesa también muchísimo en Perspectivas Históricas, invitar no solo a los especialistas que hacemos o hacen historia, sino a aquellos que fueron parte de los acontecimientos que a los historiadores nos interesa estudiar. Y me gustaría, Félix, que iniciáramos justamente pues, por las causas, ¿no?, de la protesta estudiantil en la Ciudad de México a finales de julio de 1968, es decir, cómo inicia el movimiento, qué los está moviendo, cuáles son las motivaciones, las causas, las afrentas, etcétera. Gracias por la pregunta, Margarita. Tendríamos que ubicar el origen del movimiento en por lo menos 2 grandes vertientes. Una, la coyuntura de aquel momento. El movimiento inicia como una reacción de los estudiantes en contra de una serie de actos de provocación cometida por el gobierno mexicano, empezando por el entonces gobierno de la Ciudad de México, que se llamaba el Departamento del Distrito Federal y era encabezado por un regente, que en aquel entonces era además un general, Alfonso Corona del Rosal, y que por alguna razón extraña, sin motivo aparente, un día 22 de julio deciden reprimir a un grupo de estudiantes de las vocacionales 2, 5 y parte de las 7 que estaban alrededor de la Ciudadela,
y que estaban terminando un partido de fútbol americano, los famosos tochitos, Sí. que eran eventos que ocurrían 3, 4 veces a la semana en el mismo escenario y que siempre terminaban no de la mejor manera, porque cuando hay un tochito callejero nunca nadie pierde, todo mundo gana y eso se resuelve de otra manera. Sí, claro. La diferencia de ese tochito del 22 de julio con todos los anteriores de varios años es que al final de la disputa aparece la policía y surte macanazos por parejo a todo mundo y persigue a los estudiantes de la vocacional 5 sobre todo hasta el interior de la escuela, y ahí siguen los macanazos, pero ya no solo contra los estudiantes, sino contra todo aquel que se aparezca. Y eso desata una primera ola de movilización restringida al ámbito del Politécnico. Después, el día 26, viene una marcha que era histórica, el 26 de julio, donde se conmemoraba año con año el inicio de la Revolución Mexicana con el asalto del cuartel Moncada. Había un comité de solidaridad con Cuba, que era principalmente encabezado por las Juventudes Comunistas de México, el Partido Comunista, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, y ya venían las marchas de protesta de los politécnicos en contra de la represión del día 22, y ese día 26 los estudiantes de las vocacionales que venían de la Ciudadela para una marcha aquí, al casco de Santo Tomás, deciden reunirse con la manifestación de apoyo a la Revolución Cubana que tenía lugar en el hemiciclo Juárez, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Vuelve a aparecer la policía en el momento en el que la marcha decide trasladarse al Zócalo de la Ciudad de México para expresar su protesta en contra, ahí sí ya, de la autoridad del Distrito Federal y la Presidencia de la República, y vuelve a aparecer la policía con una represión mucho más brutal, y se habla de muertos, de un sinnúmero de heridos y una cantidad muy grande de detenidos. Propiamente ese día 26 es lo que deberíamos de tener como el inicio del movimiento de 68. Pero esa es la coyuntura. Claro. En realidad, ustedes son historiadores y tendríamos que decir que en México veníamos de un periodo muy largo donde los movimientos sindicales y los movimientos populares se expresaban sistemáticamente enarbolando, exigiendo la solución de una cantidad enorme de demandas: aumento salarial, libertad sindical, temas de tierras, temas de falta de apoyo en el campo, vivienda, etcétera. Y todos estos habían sido reprimidos sistemáticamente desde los años 50. Y los propios movimientos estudiantiles antes de 68 habían encontrado como solución la presencia del ejército. Entonces están las represiones en contra de estudiantes de la Universidad de Guerrero, de Sinaloa, de Sonora, de Oaxaca, de estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Durango, que protestaban en contra de la explotación ilegal de la minería en un lugar conocido como Cerro del Mercado. Morelia, la Universidad de Michoacán agredida por el ejército, llegando inclusive a la detención del entonces rector, que era el doctor Elide Gortari. Entonces, pero estaba también el movimiento médico, que había sido reprimido más recientemente, y el movimiento magisterial encabezado por un profesor guerrerense, Otón Salazar, los ferrocarrileros, encabezados por Valentín Campa y Demetrio Vallejo. En fin, había un larguísimo historial
de represiones. Ese diría yo que es en realidad la causa fundamental y de fondo. Claro. Ante un ambiente represivo que el gobierno fue construyendo a lo largo de décadas, por lo menos de varios años, la represión del 22 y del día 26, yo diría es como el equivalente a que alguien tira un cerillo en la pradera cubierta de hojarasca seca. Y el cerillo, por pequeño que hubiera sido, habría sido suficiente para incendiar la pradera. Ese es el origen. Félix, en efecto, fue la chispa que incendió la pradera, esta provocación policíaca, pero quizá uno de los aspectos que más llaman la atención del movimiento estudiantil de este año es que se extendió muy rápido y los estudiantes decidieron enfrentar a la policía y desde los primeros días defendieron sus escuelas y se atrincheraron en ellas y desafiaron a las fuerzas del orden, y las fuerzas del orden no fueron capaces de someterlos. En la madrugada del 30, el presidente de entonces, Díaz Ordaz, decide sacar al ejército y escala el conflicto, hay tanquetas y hay bazucas, se destroza la puerta principal de la Escuela Nacional Preparatoria, y en los hechos es como si hubiera un estado de sitio. No declarado. No declarado. Pero el ejército patrullando en las calles, una situación completamente inédita para la ciudad. Descríbenos un poco esos días, ¿cómo los vivieron ustedes? ¿Cómo los viviste? Yo diría que este panorama descrito y al que tú agregas había generado ya una predisposición de la juventud a pelear antes del 22 y antes del 26 de julio, porque el movimiento estudiantil había estado presente en actos de solidaridad con todos los movimientos que yo mencioné. Ahí estaba, y siempre fue la represión la respuesta. Y aquí en el caso del Politécnico, aquí en el casco de Santo Tomás, estaba el antecedente 10 años atrás de la ocupación militar para cerrar el internado del Politécnico. Y el primer preso político acusado del delito de disolución social es Nicandro Mendoza, estudiante de medicina y dirigente de los Politécnicos en la lucha en contra del cierre del internado. Entonces había una predisposición a la lucha. De suerte que si a todos los anteriores habían golpeado brutalmente, este cerillo encendido con estos actos de provocación generaron una enorme indignación desde el primer día. Y el movimiento, la huelga, fue de alguna manera estallada en varias escuelas aquí antes de que el ejército interviniera en la preparatoria en el centro. Sin embargo, esta agresión del ejército en contra de la preparatoria encendió los ánimos también de los universitarios, que se habían mantenido más o menos al margen durante los primeros 4 o 5 días. Y luego el hecho de que el rector apareciera encabezando esta marcha del día 1 de agosto, abrió el espacio, como que generó condiciones de unidad que no había, por lo menos de una voluntad. Había previamente una voluntad de actuar de forma conjunta, pero esto siempre era impedido por el gobierno. El hecho de que fuera el rector y el Consejo Universitario de la UNAM quienes encabezaran la marcha, vamos a decir que le dio a esa marcha un cierto aire de respetabilidad que hizo que las fuerzas de represión se contuvieran un poco, los obligó a contenerse. Cuando viene la marcha que sale de Ciudad Universitaria por todo Insurgente Sur y llega hasta Félix Cuevas,
la decisión de dar la vuelta en Félix Cuevas parece una cosa caprichosa, es decir, ¿por qué una marcha tan breve? Lo que pasa es que adelantito está el Parque Hundido. Y ahí estaba acantonado el ejército, con caballería, con artillería, con tanques ligeros, con etcétera. Y es una medida apenas prudente decir, aquí me doy la vuelta y regreso a Ciudad Universitaria. Pero eso enciende más los ánimos y demuestra que es posible actuar en unidad. Y eso de nueva cuenta fue como una inyección de energía para todos. Y el hecho además de que el gobierno reaccionó atacando al rector, atacando al consejo, tratando de desprestigiar. A nosotros nos podían atacar de lo que sea, pues éramos, entre comillas, en la lógica del gobierno, pues unos mozalbetes que buscábamos la oportunidad de desordenar, de echar relajo, como luego dijo Díaz Ordaz en el informe del 1 de septiembre, pero allá estaba representado el magisterio, estaba representada la máxima autoridad universitaria y eso cambia mucho el ánimo, pero no solo de los estudiantes, también cambia el ánimo de los padres de familia. Y los padres de familia voltean a ver el asunto y se dan cuenta de que algo muy grave está ocurriendo. Y eso va inyectando ánimo. Y Félix, ya hablaste de, digamos, del papel del rector de Barros Sierra, pero me gustaría justamente como que pudiéramos conocer la organización del movimiento en las escuelas, es decir, lo que llevó a la conformación del Consejo Nacional de Huelga, del cual tú formaste parte. ¿Cómo eran esas primeras asambleas? Sobre todo nos gustaría mucho escucharlo desde tu propia voz en cuanto a tu experiencia en ese momento también fundamental, ¿no?, para el movimiento. Gracias. Fíjate que las primeras asambleas eran en medio de mucha confusión, es decir, la indignación y el no entender lo que pasaba porque nadie esperaba que ocurrieran las cosas como se fueron dando. Todo parecía desmedido. Debo decir una cosa, estábamos muy cerca del inicio de los Juegos Olímpicos. Claro. Y pues todos éramos gente en el movimiento, éramos gente de prepa y de las profesionales. Eso, piensen ustedes en el rango de edad. ¿De qué estamos hablando? Entre 16 y 22 años. ¿No? Esa era la ventana de edades. Pues veníamos metidos en todo el mismo ambiente nacional que había de fiesta alrededor de las Olimpiadas. Se decían muchas cosas, el gobierno había sido muy eficaz en promover las Olimpiadas y decir que era la gran fiesta. Presentaron además el hecho de que México fuera sede como el triunfo de los países pobres del mundo, los países no desarrollados, y se decía en la propia propaganda oficial, tal vez no pintemos mucho en el medallero olímpico, o sea, tal vez no va a haber muchas medallas, pero a espontaneidad y alegría para recibir a las gentes nadie nos va a ganar. Y la verdad es que el trabajo cultural alrededor de la Olimpiada había sido formidable, toda la organización, de suerte que levantaron el entusiasmo. Entonces, no estábamos por un lado en esa idea. Ocurren los eventos ya señalados y eso genera un desconcierto muy grande en primer lugar. En segundo lugar, es una indignación que va creciendo de la mano con el propio desconcierto. Y entonces surge el enojo. Y surge también, junto con el enojo, surge el arrojo, porque creo que es muy importante lo que dice Felipe. Le perdimos el temor a todo, absolutamente a todo. Entonces le pierdes respeto al presidente de la República, que empieza a decir cualquier cantidad de barbaridades y pues de allí para abajo. Entonces, eso hace, en el Politécnico estaba muy claro que había que defender las escuelas, porque era nuestro espacio.
¿Y por qué había que defender las instalaciones? Porque en cualquier lugar donde te pararas en la calle, la policía y el ejército te agredían. Y el único lugar donde estabas protegido, eso pensábamos, luego quedó claro de que no, era en el interior de las escuelas. Y las escuelas se volvieron espacios de debate, de diálogo, pues de libertad, también de libertad. Félix, ¿y cómo surge el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, y cómo logran formular en 6 puntos la esencia de las demandas del movimiento? Es importantísima la pregunta, Felipe, porque en el Politécnico veníamos de una experiencia muy importante el año anterior, que fue la huelga de solidaridad con las escuelas de agricultura, cuando el gobierno intentó desaparecer la Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, Chihuahua, que era una escuela que dependía de la Secretaría de Agricultura. El gobierno intenta cerrarla, era un internado, por ejemplo. En ese sentido había una gran identidad del Politécnico y de Chapingo, que también era internado con la Hermanos Escobar. Y allí la UNAM y la mayoría de las universidades de los estados estaban en vacaciones. Las únicas en actividad eran Chapingo y el Politécnico, que nos regíamos por el calendario de la SEP. Y la huelga de solidaridad con Hermanos Escobares en el Politécnico, básicamente con Chapingo y la normal o las normales. Y por esta circunstancia de que la mayor parte del sistema educativo nacional, por lo menos el de educación superior, estaba de vacaciones, surge la necesidad de una coordinación eficaz y se crea un Comité Nacional de Huelga que opera en Zacatenco, en la Escuela de Físico-Matemáticas. Y eso funciona y funciona muy bien. Y es el primer movimiento estudiantil en décadas que termina con un triunfo. Y bueno, eso allí quedó, la huelga duró muy poquitos días y el gobierno se rindió. Entonces, cuando surgen todas estas cuestiones y surge la necesidad de coordinar las actividades entre todas las escuelas, básicamente las mismas, surge un primer comité coordinador en la UNAM, pero era de escuelas de la UNAM, y hay otro comité coordinador aquí. Aquí en el Politécnico hay esencialmente dos, porque son el bloque de escuelas de aquí del casco y el bloque de escuelas de Zacatenco. Hay dos coordinaciones, pero que se unen en un solo comité coordinador del Politécnico. Y ahí está la semilla del Consejo Nacional de Huelga, la experiencia del año anterior y estos dos núcleos de coordinación de la UNAM y del Politécnico. Con el comité coordinador del Politécnico se sumaron las normales y se sumaron también Chapingo y otros, y esa es la semilla del Consejo Nacional de Huelga, además de la necesidad de cerrarle el paso a las representaciones estudiantiles charras. Entonces la decisión es, solo puedes ser miembro del Consejo si representas a una escuela en huelga. No importa tu filiación política, pero que estés en huelga. Pues te agradecemos muchísimo, Félix. Se nos acabó el tiempo, pero queremos invitar a nuestra audiencia a que no se pierdan el siguiente programa el próximo lunes, porque vamos a seguir hablando del movimiento estudiantil del 68. Gracias. A ustedes también les agradecemos su compañía y bueno, los esperamos el próximo lunes en Perspectivas Históricas. Hasta pronto.